Amigos Universo Celestial, bienvenidos a un nuevo videito del canal donde hoy nos vamos a enfocar en las ventas de la Nintendo Switch, en el último reporte de Nintendo, pero no vamos a ver ventas de juegos ni nada, no. Vamos a ver solamente cómo le fue a Nintendo Switch Hardware, a la consola, y ver si algo ha cambiado, si se complicó la cosa y ahora sí no va a alcanzar a la PlayStation 2 y por ende no va a lograr ser la consola más vendida de la historia. La verdad es que chupa bastante un huevo si pasa o no pasa a la PlayStation 2. Nintendo está en la cima, está viviendo el mejor momento de la historia y nosotros estamos llenos de juegos. Pero es un tema que genera morbo y como no, a los nintenderos nos gustaría que sea la consola más vendida de la historia. Porque bueno, genera cierto reconocimiento a lo que es terrible consola, ¿verdad? Ojito, que antes de superar a la PlayStation 2, todavía tiene que superar a la Nintendo DS, porque la Nintendo Switch está en tercer lugar en este momento. Pero bueno, vamos con los números. Nintendo vendió en este último trimestre, o sea, octubre, noviembre, diciembre, que es el trimestre navideño, el trimestre más fuerte del año fiscal. Recordemos que los años fiscal arrancan el 1 de abril de un año y terminan el 31 de marzo del otro. O sea que estamos ahora en un año fiscal en el que empezó el 1 de abril de 2024 y terminará el 31 de marzo de 2025, en el año que estamos ahora. Vendió 4.82 millones. Es un resultado más bajo de lo que Nintendo esperaba. Nintendo esperaba arriba de los 5 millones, 5 millones y medio o 6 incluso. Al ser un resultado más bajo, Nintendo ahora ha bajado el estimativo de ventas para todo el año fiscal. Ellos primero, al principio, se plantearon vender 13.5 millones de unidades. Ahí por octubre se dieron cuenta que no llegaban y lo bajaron a 12,5 millones de unidades. Y ahora lo han vuelto a bajar y han puesto 11 millones de unidades. Hasta el momento, Nintendo Switch 1 en este año fiscal lleva vendidas 9.5 millones de unidades. Y si ellos quieren llegar a 11 millones, hablo muy lento así para que se entienda lo que estoy hablando y no se pierdan en las cuentas. Si Nintendo lleva 9.5 millones de unidades y quiere llegar a 11 millones de unidades de aquí al 31 de marzo, que es cuando cierra el año fiscal, repito, les faltaría vender en este último trimestre, enero, febrero, marzo, 1.5 millones de unidades. Yo creo que lo van a lograr y efectivamente van a vender esos 11 millones de unidades que se propusieron ahora con la revisión. Eso va a dejar a la Nintendo Switch, por cierto, porque la Nintendo Switch en este momento está en 150,86 millones de unidades. La PlayStation 2 está en 160 millones de unidades. O sea que estaríamos más o menos a 9.340.000 unidades de alcanzar a la PlayStation 2. Un número bastante grande para una consola que ya se está decayendo y que encima ahora va a salir la Nintendo Switch 2, que es retrocompatible y que pim pum pam. Pero bueno, si Nintendo logra vender este 1,5 millones en este último trimestre, va a llegar al 1 de abril de este año, o sea, el comienzo del nuevo año fiscal, con 152,36 millones de unidades vendidas. Lo que nos deja que para pasar a la Nintendo DS va a necesitar simplemente 2 millones de unidades vendidas más, que lo va a lograr. Es ilógico pensar que en el año no pueda vender 2 millones, más con unas navidades ahí que probablemente bajen el precio. Pero para alcanzar a la PlayStation 2 va a tener que vender aproximadamente 7.700.000 unidades. Y acá viene la cosa. Para mí yo estaba convencido de que Nintendo Switch iba a ser la consola más vendida de la historia antes de que se acabe o al finalizar el año fiscal siguiente. O sea, el 31 de marzo de 2026 la consola iba a ser la más vendida. Ahora tengo mis dudas. Quizás no le alcance, porque como viene el porcentaje de bajada, y como digo, con la Switch 2 en el mercado, y que va a ser retrocompatible, y todas esas cosas, y que encima desde el 2 de abril, o sea, al segundo día del año fiscal, ya sale el trailer con el precio y todo, o sea que mucha gente va a guardar la plata y no va a querer comprar la Switch 1. Yo creo que la consola va a bajar mucho en ventas en este año, que es el año noveno, va a ser el año 2025 y primeros meses de 2026. Entonces, yo pienso, la consola tendría que vender 7.7 millones de unidades más, dado ese momento, llegado ese momento.
Yo pienso que los va a vender. Yo sigo pensando que va a superar a la PlayStation 2. Es ilógico pensar que no. La cosa es que ya no estoy tan seguro si lo va a lograr en el año fiscal que viene. O sea, desde abril de 2025 hasta el 31 de marzo de 2026. De que lo va a lograr en 2026, seguro. Quizás en diciembre, quizás en octubre, no sé. Porque yo pienso que en este año fiscal va a vender unas 7 millones o 6 millones. Entonces se quedaría un milloncito o medio millón de separación de la PlayStation 2. Pero la Switch va a seguir vendiendo. De hecho, recién Furukawa dio una entrevista diciendo que la Switch 1 no va a ser descontinuada. Y de hecho él piensa que no va ni siquiera a perder ventas cuando salga la Switch 2. Eso me parece que lo dice para alegrar a los inversores. Es obvio que va a perder ventas. Pero que se va a fabricar, mientras haya demanda, ellos la van a fabricar. O sea que es lógico pensar que 2 años más va a estar. Y en 2 años la pasa a la PlayStation 2. Lo único que ha cambiado este reporte fiscal no, este reporte trimestral nuevo, es que yo pensaba que para marzo de 2026 estaba seguro como primer consola más vendida de la historia. Y ahora me entran mis dudas de que quizás sea un poquito después. Quizás en octubre de 2026, diciembre de 2026. Pero de que la va a pasar, la va a pasar. Solamente se retrasó un poquito el tiempo. Y otra cosa, la Nintendo DS la va a pasar 2 millones más. Después de haber vendido este millón. Capaz que la supere en octubre. Ahí en octubre, sí, después del trimestre de que termina en septiembre, cuando den los números ahí por octubre, va a haber superado a la Nintendo DS y va a quedar como la segunda consola más vendida de la historia y la primer consola de Nintendo más vendida de la historia. Y luego, como digo, tiene ahí esas navidades compartidas con la Switch 2, ojito, por eso no van a ser tan fuertes. Y lo que yo creo que va a ser el último año, ahí sí después el otro, el de 2026, finalizando en 2027, para unos milloncitos más, 1 o 2 o 3, yo qué sé, para alcanzar a la PlayStation 2. En resumen, entonces, los números fueron más bajos de lo que Nintendo esperaba, y esto hace que, a mi parecer, el pasar a la PlayStation 2 no se haga una imposibilidad. O sea, va a pasar, va a suceder, solo que no va a suceder en el tiempo que yo estimaba, antes de 31 de marzo de 2026, sino que va a pasar después. Capaz que me equivoco, porque como digo, este año tenemos a Pokémon Leyendas ZA, un juego que es capaz de vender más Switch que cualquier juego que salió en 2024. En 2024 no hubo un solo juego fuerte vende consolas. No hubo uno solo. Eran todos juegos chiquitos que iban cada mesecito llenando. Y este año tenemos... bueno, el Metroid Prime 4 no es un vende consola fuerte. Yo creo que va a salir incluso de lanzamiento con la Switch 2 para que la Switch 2 venda el juego, más bien. Pero el Pokémon sí es un juego vende consolas, más si te sale con algún bundle. O sea, un juego de Pokémon en la Switch, todos venden arriba de 15 millones de unidades. O sea, este año tenemos un juego más fuerte en ventas que el año pasado. O sea que quizás sí se vendan, quizás sí supere a la Play 2 antes del 31 de marzo del año que viene. Pero está en duda, porque yo creo que va a vender unos 7 millones, 6 millones con 5. Y va a quedar así, cortito, y lo va a superar después el otro año. Pero bueno, ese es mi análisis, espero hayan entendido algo. No tengo tiempo de poner imágenes acá que siempre pongo como loco con numeritos, plim plim plam, porque tengo que hacer un video para Mundo N. Así que espero hayan entendido lo que dije, les haya servido de algo. Si les gustó, suscríbanse, déjenme un like que me ayuda mucho y bueno, compartan también. Chau chau, pasen lindo.